Un camión solitario, un coloso de metal y motores, avanzaba por la desolada autopista mexicana, devorando kilómetros bajo un sol implacable. En su cabina, un hombre con una expresión de profunda melancolía apenas percibía el paisaje árido que se extendía a ambos lados. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío abismal, una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Parecía un alma errante en un camino sin fin, ajeno a todo lo que no fuera el monótono zumbido del motor. La radio, en susurros casi inaudibles, intentaba llenar el silencio, pero solo lograba acentuar la soledad que lo envolvía. Cada kilómetro era una huida, un intento desesperado por dejar atrás un dolor que se aferraba a él como su propia sombra. De repente, en el horizonte lejano, en medio de la nada, una figura esbelta emergió, apenas discernible al principio, pero que con cada metro recorrido se hacía más nítida, pareciendo esperar, inmóvil, al borde de la carretera. Esta visión, tan inusual en un tramo tan abandonado, estaba a punto de cambiar su vida para siempre, de una manera que ni en sus sueños más descabellados habría imaginado. Antes de sumergirnos en esta increíble historia que desafiará tus concepciones de la fe y la esperanza, te invito de corazón a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones, esas que te inspiran, te conmueven y te hacen reflexionar sobre los misterios de la vida. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan especiales. Este hombre era Marco, un camionero de mediana edad, con el rostro curtido por el sol y los años de carretera. Había dedicado su vida a las rutas interminables, a los viajes que conectaban ciudades y vidas, pero que, paradójicamente, lo habían desconectado de la suya. Los largos trayectos, que alguna vez fueron aventuras, se habían convertido en un refugio, un escape constante de una realidad insoportable. Su rutina era monótona, predecible, y su estado de desánimo era palpable, una herida abierta que no cicatrizaba. Marco cargaba sobre sus hombros el peso de recientes tragedias personales, eventos que lo habían despojado de cualquier brizna de fe que alguna vez tuvo, dejándolo con un escepticismo amargo y una profunda desesperanza. La razón de su abatimiento era un recuerdo que lo perseguía día y noche, grabado a fuego en su memoria, la pérdida de su esposa e hija. Un año atrás, un fatídico accidente automovilístico les había arrebatado la vida, dejándolo solo con el eco de sus risas y el insoportable silencio. Desde aquel día aciago, Marco vivía con una culpa paralizante, una sombra constante que oscurecía cada amanecer. Se sentía abandonado, no solo por el destino, sino por un Dios en el que había creído ciegamente. La rabia y la tristeza se habían entrelazado en una madeja inquebrantable, asfixiando cualquier intento de encontrar consuelo o paz. La soledad de la carretera, que antes era su aliada, se había vuelto una tortura, un recordatorio constante de su vacío. Marco empezaba a cuestionar el propósito de su propia existencia, sintiendo que su vida carecía de todo sentido. Los días se fusionaban en una espiral gris de autopistas interminables, cafés de carretera con luces fluorescentes y noches solitarias en la cabina de su camión, mirando las estrellas sin encontrar en ellas ninguna respuesta, solo el vasto e indiferente universo. Cada curva, cada amanecer, cada puesta de sol solo profundizaba su sensación de insignificancia. Marco se encontraba en una encrucijada personal, un purgatorio existencial donde los recuerdos lo perseguían sin tregua, asaltándolo en cada momento de quietud. Las imágenes de su esposa e hija se proyectaban en su mente como viejas películas, escenas felices que ahora solo servían para acentuar el abismo de su pérdida. Intentaba evadir ese dolor, esa punzante sensación de ausencia, con horas interminables de conducción, forzando la máquina de su camión y su propio cuerpo hasta el límite, esperando que el cansancio físico pudiera, de alguna manera, adormecer el tormento interno. Pero el vacío emocional persistía, una fisura inmensa que nada parecía poder llenar. La idea de la fe, de un poder superior benevolente, le parecía ahora no solo distante, sino una burla cruel, un concepto que la vida misma se había encargado de desmentir brutalmente.
¿Cómo creer en la bondad o en un propósito divino cuando todo lo que amaba le había sido arrebatado de la forma más injusta? Su corazón se había blindado contra cualquier rayo de esperanza, convirtiéndose en una fortaleza inexpugnable de amargura. Mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras dramáticos, Marco vislumbró una figura al borde de la carretera en una zona desierta. Un hombre, con el brazo levantado, gesticulaba para que se detuviera. La escena era inusual, casi fantasmal, no había ni rastro de un pueblo cercano, ninguna señal de civilización más allá de la solitaria cinta de asfalto y el ocasional cactus. La extrañeza de la situación, en lugar de alarmarlo, despertó una chispa de curiosidad en su apatía. Después de todo, ¿qué más podría perder? A pesar de sus reticencias y la aparente irracionalidad de la parada, Marco pisó el freno, haciendo que el gigantesco camión chirriara ligeramente antes de detenerse a unos metros del desconocido. El hombre se acercó a la ventanilla de la cabina, su presencia irradiaba una calma y una bondad inexplicables, casi etéreas. Era alto, de complexión delgada, con una barba cuidada y un cabello que le caía sobre los hombros, en un tono castaño claro. Su vestimenta era sencilla, una túnica clara y sandalias gastadas, inapropiada para el clima desértico, pero lo que realmente capturó la atención de Marco fue su mirada. Unos ojos profundos y serenos que parecían ver más allá de la superficie, directamente al alma. No había en ellos juicio, solo una compasión infinita. El hombre, con una voz suave y profunda que resonaba con una autoridad gentil, pidió ser llevado hasta el próximo pueblo. Si no es mucha molestia, mi amigo, agradecería un aventón hasta el próximo asentamiento. El camino es largo y mis pies están cansados. Marco, sorprendido por el aura de paz que rodeaba al extraño, y por una inexplicable sensación de confianza, asintió, abriendo la puerta del copiloto sin cuestionar la lógica de la situación. Algo en ese hombre le impedía sentir el recelo habitual que guardaba hacia los desconocidos. El hombre subió con agilidad y se sentó en el asiento de cuero desgastado. «Me llamo Jesús», dijo con una sonrisa cálida, extendiendo la mano en señal de saludo. Marco la estrechó, sintiendo un leve hormigueo, y solo pudo murmurar su propio nombre, aún aturdido por la inesperada compañía y la resonancia particular de ese nombre. Marco, aún sorprendido por el nombre y la serena presencia de su inusual pasajero, encendió el motor de nuevo. El gigante de metal volvió a rugir, reanudando su marcha por la solitaria carretera mexicana. El ambiente dentro de la cabina del camión, que solía ser un santuario de silencio y de los pensamientos turbios de Marco, cambió drásticamente. Jesús no hablaba mucho, pero su sola presencia era sorprendentemente reconfortante, como un bálsamo silencioso que aliviaba la pesadez que Marco acostumbraba a llevar en el pecho. La tensión en los hombros del camionero, sin que él se diera cuenta, comenzó a ceder un poco. Las horas pasaron entre el monótono zumbido del motor y el paisaje desértico, bajo un cielo que lentamente se vestía de estrellas. Marco, con cautela y venciendo su habitual reticencia, decidió romper el silencio. ¿De dónde vienes, Jesús?, preguntó, su voz sonaba áspera por la falta de uso. Jesús giró la cabeza, sus ojos profundos se encontraron con los de Marco, y una sonrisa gentil se dibujó en sus labios. «Vengo de la voluntad del Padre», respondió con una elocuencia humilde, «y mi viaje es para sembrar esperanza en aquellos corazones que se han olvidado de ella o que nunca la han conocido». Marco frunció el ceño. Las frases, aunque bellas, lo desconcertaban. ¿Quién hablaba así en estos tiempos? Sentía que estaba frente a un hombre de otro siglo, de otra realidad. Se sintió intrigado, a pesar de sí mismo. La amargura que lo había acompañado durante tanto tiempo se mezclaba con una curiosidad incómoda. Inmerso en su propia amargura, Marco luchaba por creer en la bondad o en un propósito superior. Había visto demasiado sufrimiento, demasiada injusticia en su vida para aceptar esas palabras sin resistencia. «Esperanza», repitió con un tono que denotaba escepticismo, casi burla.
Es fácil hablar de esperanza cuando no se ha perdido todo. Yo he visto a la fe volverse ceniza, he visto cómo el sufrimiento aniquila cualquier atisbo de luz. ¿Dónde está ese Padre que permite que sucedan estas cosas? ¿Dónde está su voluntad cuando la gente buena sufre y los malvados prosperan? Su voz se cargó de una frustración largamente contenida, de años de dolor y resentimiento. No se dio cuenta, en su ceguera emocional, de la verdadera identidad de su pasajero, ni de la profunda implicación de sus propias palabras. Jesús escuchó las quejas de Marco con una paciencia infinita, sin interrumpir, sin juzgar. Sus ojos, llenos de compasión, permanecieron fijos en el horizonte, como si pudiera ver más allá de la oscuridad del desierto. Cuando Marco terminó su desahogo, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando con rabia, Jesús habló de nuevo, su voz suave y profunda acariciando el aire. El dolor es un maestro severo, Marco. Puede cegarnos y hacernos creer que no hay nada más allá de la oscuridad. Pero el sufrimiento, aunque devastador, también tiene el poder de abrirnos los ojos, de mostrarnos la profunda necesidad de compasión y de amor que existe en el mundo. Marco lo miró, sintiendo un escalofrío que no era de frío. No te pido que creas ciegamente, continuó Jesús, sino que estés abierto a la posibilidad de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz, un atisbo de esperanza esperando ser descubierto. Te insto suavemente a mirar más allá de tu dolor, a buscar esa luz, a no rendirte. El desafío de Jesús no era un reproche, sino una invitación, una mano extendida en medio de la desolación. Las palabras se filtraron en el agotado espíritu de Marco, perforando tenuemente su muro de cinismo. Algo en la voz de Jesús, algo en la inquebrantable calma de su mirada, empezó a sembrar una semilla diminuta, casi imperceptible, en el árido terreno de su corazón. El viaje apenas comenzaba, y Marco, sin saberlo, estaba a punto de emprender el trayecto más importante de su vida. El peso de su incredulidad era tan grande que no podía concebir que el destino le había puesto en el camino a la fuente misma de la esperanza. A medida que las horas avanzaban, Marco notó cómo la presencia de Jesús parecía aliviar la pesadez que usualmente oprimía su corazón. Era una sensación sutil al principio, casi imperceptible, como el lento derretimiento de un iceberg. El aire en la cabina del camión, que antes se sentía denso con la amargura de Marco, ahora parecía más ligero, más fresco, como si una brisa invisible lo hubiera purificado. La carretera, que minutos antes se extendía ante él como un túnel interminable de soledad, de repente se percibía menos desolada, casi acompañada. Se encontró respirando más profundamente, y por un instante, el nudo de tensión en su estómago se aflojó. Había algo en la calma inquebrantable de Jesús que comenzaba a permear el ambiente. Impulsado por una necesidad imperiosa de desahogarse, una necesidad que no había sentido en años, Marco comenzó a relatar sus propias tragedias. La historia de la pérdida de su esposa e hija brotó de sus labios con una elocuencia dolorosa, seguida por las injusticias que había presenciado a lo largo de su vida y en los miles de kilómetros que había recorrido. Habló de la crueldad que veía en la gente, del egoísmo que imperaba en las ciudades, de la falta de empatía que parecía consumir a la sociedad moderna. Sus palabras eran un torrente de resentimiento, un grito ahogado contra el destino y contra la indiferencia de un mundo que le había quitado todo. No se guardó nada, derramando su frustración y su desilusión ante aquel extraño que lo escuchaba con una atención tan inusual. Jesús escuchó atentamente, sin interrupciones, sin emitir un juicio. Sus ojos, aunque gentiles y llenos de una inmensa compasión, reflejaban una sabiduría antigua y una tristeza compartida por el sufrimiento humano. Era como si pudiera ver cada una de las heridas de Marco, sentir cada una de sus penas, sin necesidad de que las palabras las explicaran por completo. Su mirada no era de lástima, sino de entendimiento profundo, como si hubiera presenciado el mismo tipo de dolor innumerables veces a lo largo de la historia. La quietud de Jesús era una invitación a la verdad, a la vulnerabilidad, a vaciar el alma sin miedo a ser incomprendido. En un momento de silencio,
cuando el último eco de las quejas de Marco se diluyó en el aire de la cabina, Jesús habló. Su voz era suave, pero cada palabra resonó con una fuerza innegable. La fe no es la ausencia de dudas, Marco, sino la capacidad de continuar a pesar de ellas. Esta frase, pronunciada con una calma profunda, resonó en el interior de Marco como una campana lejana. Fue una fisura, una pequeña grieta en el muro de cinismo que había construido a su alrededor. No era una orden, ni un regaño, sino una observación simple y profunda que, por primera vez en mucho tiempo, lo hizo detenerse a reflexionar. El camionero sintió que esa frase no solo lo escuchaba a él, sino que lo entendía en lo más profundo de su ser, un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho. Se preguntó si toda su vida había estado buscando respuestas equivocadas en los lugares erróneos, si su fe se había desvanecido no por la ausencia de un Dios, sino por su propia negativa a buscar más allá de la superficie fría de su dolor. La idea era inquietante y a la vez, extrañamente liberadora. La oscuridad de la noche, que antes le parecía opresiva, ahora parecía contener un tenue resplandor, una promesa de algo más allá de lo que podía ver o entender. Este primer impacto lo dejó en un estado de introspección, marcando el inicio de una transformación que aún no podía vislumbrar. La chispa había sido encendida. El amanecer se asomó tímidamente por el horizonte, pintando el vasto desierto de México con una explosión de colores vibrantes, naranjas incandescentes, rosas suaves y púrpuras profundos. La luz del nuevo día, en lugar de disipar la conversación, la profundizó. Marco y Jesús continuaron su charla, que ahora había tomado un giro más personal e íntimo. El camionero se sentía inexplicablemente cómodo, como nunca antes, compartiendo sus penas más íntimas con aquel extraño. La barrera de desconfianza que siempre lo había protegido se había desdibujado, quizás por la quietud de la noche, quizás por la presencia inquebrantable de Jesús. Marco, con la voz entrecortada por la emoción y el dolor latente, narró el infierno que había vivido desde la pérdida de su esposa e hija. Describió el dolor insoportable, una punzada constante que se había alojado en lo más profundo de su ser. Habló de la culpa que lo consumía a diario, esa sensación corrosiva de no haber hecho lo suficiente para protegerlas, de haber fallado en su deber. La impotencia ante el destino se había transformado en una rabia sorda, una furia contra un Dios que, en su entendimiento, lo había abandonado, arrebatándole lo más preciado de su vida sin explicación ni piedad. Cada palabra era un lamento, un grito silencioso de un alma herida que buscaba, sin saberlo, consuelo. Jesús escuchó con una ternura infinita, sus ojos fijos en el perfil de Marco, reflejando una compasión que trascendía lo humano. No minimizó el dolor de Marco, no intentó ofrecer soluciones fáciles ni clichés vacíos. En cambio, validó su sufrimiento, reconociendo la magnitud de su pérdida con una empatía profunda. El amor que sentiste por tu familia, Marco, dijo Jesús con una voz suave pero firme, es eterno. No se desvanece con la ausencia física. Es una conexión que trasciende la vida y la muerte. Y el sufrimiento, aunque cruel, es parte intrínseca de la condición humana, una parte del viaje que, aunque dolorosa, puede enseñarnos verdades profundas sobre el amor y la resiliencia. La segunda frase reveladora brotó de los labios de Jesús como un bálsamo para el alma atribulada de Marco. Mirándolo directamente, le dijo, el amor nunca muere, Marco, solo cambia de forma para seguir. Vivo en tu corazón. Esta frase resonó en Marco con una potencia que lo dejó sin aliento. Se sintió conmovido hasta lo más profundo de su ser. Era como si esas palabras hubieran desenterrado un tesoro oculto en los escombros de su dolor. Le recordaron, con una claridad cegadora, la conexión inquebrantable que aún sentía con sus seres queridos, una conexión que la muerte no había podido romper. El amor no era algo que se perdía, era algo que se transformaba, se adaptaba, pero persistía. Las lágrimas, que Marco había reprimido durante tanto tiempo, comenzaron a brotar, calientes y liberadoras.
No eran lágrimas de tristeza desesperada, sino de un alivio agridulce, de reconocer una verdad que su corazón había sabido todo el tiempo, pero que su mente se había negado a aceptar. En ese instante, una pequeña porción de la culpa y la rabia que lo atenazaban pareció aflojarse, cediendo un poco de espacio a una tenue luz de esperanza. El desierto, que antes le parecía tan implacable, ahora se vestía con los colores de un nuevo comienzo, y Marco, en la cabina de su camión, comenzaba a vislumbrar un camino hacia la sanación. La presencia de Jesús no solo lo estaba escuchando, sino que lo estaba desatando, liberándolo de las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero de su propio dolor durante demasiado tiempo. El sol, ya alto en el cielo, proyectaba sombras nítidas sobre la carretera mientras el camión continuaba su ininterrumpido viaje. A medida que avanzaban, Marco empezó a notar cosas extrañas, pequeños detalles que, acumulados, comenzaron a desafiar toda lógica. La aguja del medidor de gasolina, que debería haber descendido considerablemente tras tantas horas de viaje ininterrumpido, apenas se había movido de su posición. Era como si el combustible durase más de lo esperado, una anomalía inexplicable en un vehículo que consumía grandes cantidades de diésel. Además, los obstáculos cotidianos de la carretera, que normalmente lo habrían irritado hasta el límite, se resolvían de manera casi milagrosa. Un embotellamiento inesperado se disolvía justo antes de que llegaran, el semáforo siempre se ponía en verde en el momento justo, o los baches más grandes parecían desaparecer bajo las ruedas del camión. Era como si el camino mismo se allanara para ellos. La serenidad de Jesús era inquebrantable, una constante en el universo cambiante de la carretera. Incluso cuando se encontraban con otros viajeros en apuros, con coches averiados al borde del camino, o pequeños inconvenientes que a Marco le habrían provocado un estallido de frustración, Jesús mantenía una calma absoluta. Él siempre ofrecía una palabra amable, un gesto de comprensión inesperado, o una solución que surgía de la nada. Su paz no era pasiva, era activa, irradiando una fuerza que parecía calmar el caos a su alrededor. Marco observaba, cada vez más perplejo, cómo su pasajero operaba en un plano distinto, ajeno a las preocupaciones y ansiedades mundanas que gobernaban la vida de los demás. La tranquilidad en sus ojos era un pozo sin fondo. Una idea, absurda y alocada, comenzó a cruzar la mente de Marco. Una sospecha, un vago presentimiento de que su pasajero no era un hombre común. La posibilidad de que aquel hombre que se hacía llamar Jesús pudiese ser, en realidad, el Jesús de las Escrituras bíblicas, se le presentó como un relámpago. La descartó de inmediato, por supuesto, por considerarla una locura, una fantasía producto de su agotamiento o quizás de la soledad prolongada en la carretera. Su mente racional, curtida por años de escepticismo, se negaba a aceptar algo tan extraordinario. Pero la idea, una vez plantada, se negaba a desaparecer por completo, permaneciendo en algún rincón de su subconsciente, alimentada por los signos sutiles y la profunda paz de su compañero de viaje. Jesús interrumpió el silencio con una voz reflexiva, introduciendo el tema del perdón. No se refería solo a perdonar a los demás, sino a la importancia crucial de perdonarse a sí mismo. La culpa, Marco, dijo, sus ojos fijos en el horizonte, puede ser una jaula invisible, una prisión construida de remordimientos y lo que pudo haber sido. Te encierra, te consume y te impide avanzar. Te roba el presente y te condena a revivir un pasado que ya no puedes cambiar. Marco apretó el volante, las palabras resonando con una verdad dolorosa en su interior. La culpa era, de hecho, su carcelero más cruel. El perdón, continuó Jesús, con una dulzura que Marco nunca había escuchado, es la llave que abre esa jaula. Es un acto de liberación, no solo para quien te ofendió, sino, y quizás más importante, para ti mismo. Cuando te perdonas, te das permiso para sanar, para soltar el peso que te agobia y para aceptar la gracia de un nuevo comienzo. Marco sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Jesús no eran un sermón, eran un espejo, reflejando su propia lucha interna con una claridad brutal. Había vivido tanto tiempo encadenado a la culpa,
que la idea de la libertad, de soltar ese peso, le parecía casi impensable, aterradora incluso. Pero la esperanza, de nuevo, se abría paso. La carretera se extendía monótona, pero el paisaje a ambos lados ahora era distinto, menos árido, con algunas señales de vida vegetal, pequeños ranchos y a lo lejos, una columna de humo. El viaje, que ya llevaba muchas horas, los acercaba a zonas más pobladas. De repente, una escena familiar y desgarradora se desplegó ante sus ojos, al costado de la autopista, bajo el sol implacable, una familia angustiada rodeaba a un coche averiado. Eran una madre y dos niños. Pequeños, visiblemente desesperados, con el padre intentando, sin éxito, reparar el motor. Su rostro reflejaba frustración y agotamiento. En su estado normal, Marco habría acelerado, quizá con un gruñido exasperado, sintiendo que los problemas ajenos eran una carga más de la que no necesitaba. Pero algo en él había cambiado. La presencia de Jesús había abierto una minúscula grieta en su endurecida coraza. Antes de que Marco pudiera siquiera considerar sus opciones, Jesús ya se había movido. Con una agilidad sorprendente, abrió la puerta del camión y descendió, dirigiéndose directamente hacia la familia. Marco lo observó, asombrado. La paz que Jesús emanaba parecía contagiosa. La familia, que antes estaba tensa y abatida, pareció relajarse un poco ante su acercamiento. Jesús evaluó el vehículo con una mirada experta y, con una facilidad asombrosa, se agachó y manipuló el motor sin herramientas visibles. Era como si sus manos poseyeran un conocimiento intrínseco de la mecánica. En cuestión de minutos, el motor tosió, luego cobró vida con un ronroneo esperanzador. No solo reparó el coche, sino que les ofreció palabras de aliento y esperanza, asegurándoles que el camino por delante sería menos arduo de lo que imaginaban, y que debían mantener la fe, no en la máquina, sino en el espíritu que los unía como familia. Marco observó toda la escena desde la cabina de su camión, boquiabierto. ¿Cómo lo había hecho? Había visto a Jesús manipular el motor sin apenas tocarlo, y sin una sola herramienta. Era una habilidad que desafiaba toda lógica conocida, algo que Marco, con sus décadas de experiencia en la carretera y su familiaridad con la mecánica de los vehículos, solo podía calificar como sobrenatural. La gratitud en los ojos de la familia era inmensa, palpable, y cuando su coche se alejó, el padre se detuvo a un lado para hacer una reverencia de agradecimiento hacia Jesús, que les había salvado el día. Una punzada, un sentimiento extraño, comenzó a crecer en el pecho de Marco. No era envidia, ni resentimiento, sino algo parecido a una chispa, una tenue luz que apenas se atrevía a reconocer como fe. Una semilla de posibilidad germinaba en el duro terreno de su escepticismo. Por primera vez en mucho tiempo, Marco se sintió ligeramente humilde, y la amargura que lo había acompañado tanto tiempo cedió un poco su lugar a la admiración, una emoción que creía olvidada. Cuando Jesús volvió a subir al camión, el silencio fue diferente. Era un silencio cargado de significado. Marco no osó preguntar sobre la mecánica milagrosa. En cambio, Jesús, percibiendo la confusión en su mirada, le explicó con una voz suave y profunda que el verdadero amor se manifiesta en el servicio desinteresado a los demás, en aliviar el sufrimiento de quienes nos rodean. En cada acto de bondad, Marco, grande o pequeño, encuentras un reflejo de lo divino, dijo Jesús. Sus ojos, llenos de sabiduría, se fijaron en los de Marco. No se trata de grandes milagros que desafían la razón humana, aunque a veces ocurran, sino de la disposición de nuestro corazón para ayudar, para ofrecer una mano, una palabra amable, un momento de nuestro tiempo a quienes lo necesitan. Ahí es donde la presencia de lo sagrado se hace más evidente, en la conexión humana y la compasión compartida. Marco sintió que esas palabras lo calaban hasta los huesos. Había estado tan absorto en su propio dolor que había olvidado la simple verdad de que el amor no era solo un sentimiento, sino una acción, una elección constante. La lección se grabó a fuego en su alma, la imagen de la familia salvada, la facilidad con la que Jesús había actuado, todo ello construía un nuevo camino en su percepción del mundo y de sí mismo.
La dureza de su corazón, sin que se diera cuenta, se estaba ablandando imperceptiblemente, preparándose para una transformación que apenas comenzaba a vislumbrar. Marco se dio cuenta de que había estado ciego. Ciego por su propio dolor, por su autoindulgencia, por la pena que lo había consumido y apartado del mundo. La presencia de Jesús lo estaba despertando a una nueva perspectiva, una donde el sufrimiento no era el fin de todo, sino quizás el comienzo de algo diferente, algo más profundo. Había pasado demasiado tiempo sumido en su propia pena, levantando muros alrededor de su corazón, ignorando las llamadas de ayuda, grandes o pequeñas, de los demás. La escena con la familia en apuros y la facilidad con la que Jesús había intervenido, no solo reparando un motor sino también sanando corazones, había expuesto la profundidad de su propia desconexión. Era como si un velo se hubiera rasgado, revelando el egoísmo en el que se había sumido, justificándolo con su dolor. Una ola de arrepentimiento, fría y punzante, lo invadió. Se lamentó de su dureza, de la falta de compasión que había mostrado, no solo hacia el mundo, sino también hacia sí mismo. Había estado tan enfocado en su pérdida que había olvidado cómo vivir, cómo sentir, cómo conectar con los demás. Se arrepentía de haber perdido su fe, de haber desechado la esperanza como una ilusión vana. Y, quizás lo más doloroso, se lamentó de haber alejado a los pocos amigos que, con buena intención, habían intentado acercarse a él después de su tragedia. Los había rechazado, los había empujado lejos, convencido de que nadie podía entender su tormento. Ahora veía la soledad que se había labrado a sí mismo. Jesús, con su inquebrantable serenidad, percibió la tormenta interna de Marco. Le habló, su voz un murmullo suave pero penetrante, sobre la naturaleza del dolor. El dolor no es un castigo, Marco, dijo, sus ojos reflejando una sabiduría milenaria. Es, más bien, una oportunidad. Una oportunidad disfrazada para crecer, para buscar una conexión más profunda con la vida misma, con tu propio espíritu y con la esencia que nos une a todos. Puede ser el catalizador que te impulse a explorar las profundidades de tu ser, a descubrir fuerzas y entendimientos que de otro modo permanecerían ocultos. Su mirada era intensa, pero llena de amor. Incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede encenderse. Esa luz no siempre es visible a primera vista, a veces hay que buscarla con el corazón, no solo con los ojos. Marco se encontró asintiendo lentamente, procesando cada palabra, sintiendo cómo se acomodaban en el espacio que el arrepentimiento había abierto en su alma. La idea de que su inmenso sufrimiento pudiera tener un propósito, más allá de la mera agonía, era una revelación. Lo invitaba a redefinir su relación con su pasado, a no verlo como un ancla que lo arrastraba al abismo, sino como un fundamento sobre el cual construir algo nuevo. Entonces, Jesús, con una sonrisa tierna y comprensiva, pronunció la tercera frase transformadora, una que se clavaría en el corazón de Marco para siempre. Lo miró con una profundidad que parecía ver más allá de su piel, directamente a su esencia. No busques respuestas en el pasado, Marco, sino propósito en el presente. Estas palabras no eran una simple instrucción, eran una invitación a la liberación, un mapa hacia un futuro donde el dolor no dictaría su destino sino que sería una parte del mosaico de su existencia. Esta frase, sencilla pero poderosa, lo impulsó a mirar hacia adelante, a dejar de lado la constante revisión de lo que fue y concentrarse en lo que podía ser. El pasado ya no podía ser cambiado, pero el presente, y por extensión el futuro, sí. La semilla de la esperanza que se había sembrado, ahora brotaba con una fuerza inesperada, un pequeño tallo verde que prometía vida en medio del desierto. El viaje del camión continuaba, pero el viaje interno de Marco había tomado un nuevo rumbo, irreversible. La conexión inexplicable que sentía Marco con Jesús era palpable, una fuerza invisible que trascendía las palabras y el tiempo que apenas habían compartido. A pesar de la brevedad de su encuentro, cada palabra de Jesús, cada gesto, cada mirada, se grababa en su alma con una profundidad asombrosa. Era como si el tiempo se hubiera detenido en la cabina del camión,
permitiendo que la sabiduría ancestral de su pasajero se filtrara en cada fibra de su ser. Marco sentía que conocía a este hombre desde siempre, una familiaridad que desafiaba cualquier explicación lógica. La calma que Jesús le transmitía era un bálsamo para su espíritu atormentado, un eco de una paz que había olvidado que existía. En medio de esa conexión, la mente de Marco viajó hacia su propio pasado. Recordó momentos de su infancia y juventud, cuando era un hombre de fe inquebrantable, optimista y lleno de esperanza. Podía verse a sí mismo, un joven con sueños y una profunda creencia en la bondad del mundo, en un propósito superior. Contrastaba esa imagen vibrante con el hombre amargado y cínico en el que se había convertido, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. La diferencia era abismal, un abismo cavado por la tragedia y el dolor. Se preguntó cuándo y cómo había perdido no solo a su familia, sino también esa esencia que lo definía, esa capacidad de ver la luz incluso en los días más oscuros. Jesús, con su dulzura habitual, lo invitó a una introspección profunda, no con recriminación, sino con amor. Le preguntó a Marco cómo había reaccionado ante el dolor, cómo había permitido que la pérdida moldeara no solo sus días, sino su propia identidad. ¿Has reaccionado con ira, con culpa, con resignación?, preguntó Jesús, su voz suave pero penetrante. ¿Y cómo esas reacciones han afectado tu vida, tus relaciones, tu capacidad de encontrar paz y felicidad? No te juzgo, Marco, solo te invito a que te mires a ti mismo con la misma compasión con la que miras a los demás. La pregunta lo golpeó con la fuerza de un rayo, obligándolo a confrontar la verdad de su propia construcción emocional, los muros que había erigido. Jesús luego comenzó a hablar del poder de la fe, no como un dogma religioso, sino como una fuerza vital, una energía que podía sanar las heridas más profundas, transformar las circunstancias más adversas y dar un propósito incluso en los momentos más difíciles. La fe, Marco, explicó Jesús, no es una creencia ciega en algo que no ves. Es la confianza en la bondad fundamental del universo, en la capacidad inherente de la vida para regenerarse y encontrar su camino, incluso después de las tormentas más devastadoras. Es la certeza de que, a pesar de las pruebas, siempre hay un significado, una lección, una oportunidad para crecer. Marco escuchaba atentamente, sintiendo cómo esas palabras resonaban en su ser. La fe, tal como la describía Jesús, no era un escape de la realidad, sino una forma de enfrentarla con coraje y esperanza. La fe podía ser el motor que lo sacaría de la parálisis, el faro que guiaría su camión por las noches más oscuras. No se trataba de aceptar sin cuestionar, sino de confiar en que más allá del dolor, existía una razón. Esta perspectiva de la fe era nueva para Marco, liberadora. No era la fe de los dogmas y los rituales que había abandonado, sino una fe en la vida misma, en la interconexión de todas las cosas, en el poder resiliente del espíritu humano. Hablaba de una fe que no exigía la ausencia de dudas, sino la valentía de seguir adelante a pesar de ellas, una fe en la posibilidad de que, incluso después de perderlo todo, aún pudiera encontrar sentido y propósito en su existencia. La semilla de ese nuevo entendimiento comenzó a germinar, prometiendo una transformación profunda. Dentro de la cabina, bajo el sol implacable del mediodía, el viaje de Marco estaba tomando una dirección que nunca había imaginado. La inminente separación, llegan a las afueras de un pequeño pueblo. Jesús indica que es aquí donde debe bajar. La inminente despedida provoca una sensación de vacío en Marco, que ha encontrado en Jesús un consuelo y una guía inesperados. A medida que el camión de Marco se acercaba a lo que parecía ser una encrucijada de caminos de tierra, flanqueados por algunos árboles dispersos y un par de casas bajas, Jesús señaló con la mano. Aquí es, Marco, dijo con una voz suave que, aún así, resonó con una finalidad que Marco no estaba preparado para escuchar. Mi camino se desvía por aquí. La noticia de la inminente despedida asaltó a Marco con una sensación de vacío repentino, un nudo en el estómago que no esperaba. Había encontrado en Jesús no solo un compañero de viaje, sino un consuelo inesperado, una guía silenciosa que había comenzado a desatar los nudos de su alma.
La idea de que su presencia sanadora se disiparía con la misma rapidez con la que había aparecido lo entristeció profundamente, como si una parte de la poca luz que había encontrado se preparara para marcharse. Marco frenó el camión suavemente, sintiendo el peso de la despedida en el aire. El corazón le latía con fuerza. Se giró hacia Jesús, sus ojos buscando desesperadamente alguna señal, alguna palabra que le diera la certeza de que este encuentro no sería el último. Jesús, preguntó, con la voz apenas un susurro, cargada de una vulnerabilidad que no recordaba haber sentido en años. ¿Volveré a verte? ¿Hay esperanza para mí, después de tanto dolor y desesperanza? Siento que esto que me has dicho, todo lo que hemos compartido, es el principio de algo nuevo, pero me asusta que se desvanezca tan pronto como te marches. La pregunta no era solo sobre el futuro, era sobre la posibilidad de sanar, de reconstruir una vida que creía irreparablemente rota. Era un ruego, una súplica de un alma que había pasado demasiado tiempo en la oscuridad y que, por fin, veía un atisbo de luz. La idea de volver a su soledad, ahora que había vislumbrado una compañía tan profunda, le parecía insoportable. Jesús lo miró con una sonrisa. No era una sonrisa superficial, sino una que iluminaba sus ojos con un amor y una comprensión infinitos, una que parecía abarcar todo el sufrimiento del mundo y, a la vez, prometer la redención. Llevó una mano al hombro de Marco, un gesto que transmitía una paz y una fuerza inmensas. El camino de la vida es largo, Marco, y las pruebas son muchas, dijo Jesús, su voz suave pero resonante, como una melodía ancestral. Pero recuerda esto, siempre, en cada amanecer y en cada anochecer, en cada desafío y en cada alegría, nunca viajes sin amor en tu corazón. La frase fue pronunciada con una intensidad que traspasó la razón y se clavó directamente en el alma de Marco. No fue un consejo, ni una simple exhortación, fue una revelación, un mandamiento grabado con fuego en lo más profundo de su ser. Fue la frase que lo impactó más que ninguna otra, un eco eterno en la cabina silenciosa del camión. En ese instante, en esas simples palabras, Marco comprendió todo. El descenso de Jesús del camión fue tan sereno como su llegada. Abrió la puerta, y con un último gesto de cabeza hacia Marco, bajó. Se quedó de pie por un momento al borde del camino de tierra, su figura esbelta enmarcada por el sol naciente, que ya empezaba a calentarlo todo. Marco observó cómo Jesús se alejaba caminando por una calle lateral de aquel pequeño y polvoriento pueblo. No miró hacia atrás. Su figura, envuelta en su túnica clara, se desvaneció lentamente en la distancia, fusionándose con el paisaje, hasta que Marco ya no pudo distinguirlo. Se quedó solo una vez más en la cabina de su camión, pero esta vez, radicalmente diferente. El vacío no era el mismo, ahora estaba lleno de una frase, de una promesa, de una nueva comprensión. El eco de nunca viajes sin amor en tu corazón resonaba en su mente, un mapa para el camino que tenía por delante, un camino que ahora parecía posible transitar con una esperanza renovada. Marco sigue su camino por la autopista, pero la soledad en la cabina del camión ya no era la misma. No era el vacío que acostumbraba a ahogarlo, sino una presencia sutil, una melodía en el fondo de su mente con la potencia de una revelación. Las últimas palabras de Jesús resonaban con una claridad cristalina en cada rincón de su ser, nunca viajes sin amor en tu corazón. Esta frase se había convertido en su mantra, una brújula invisible que ahora guiaba cada pensamiento, cada latido. Su significado, profundo y revelador, comenzaba a desplegarse ante él como un mapa largamente extraviado. Comprendía el profundo significado de esas palabras como nunca antes. Se dio cuenta de que, sumido en su dolor y desesperación, había cerrado su corazón. Lo había blindado, no solo para protegerse del sufrimiento, sino también para protegerse del amor mismo, tanto de la posibilidad de darlo como de recibirlo. Había creído que al aislarse, al distanciarse de cualquier emoción que pudiera reabrir sus heridas, se estaba salvando. Pero lo que en realidad había hecho era condenarse a una existencia vacía, a un viaje sin propósito, sin calidez.
Había viajado durante mucho tiempo sin amor, y esa ausencia había sido su mayor tormento. La revelación fue dolorosa, pero a la vez, extraña y profundamente liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, Marco lloró. Pero estas no eran las lágrimas amargas y desesperadas que habían sido su compañía constante durante el último año. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de una esperanza que brotaba desde lo más profundo de su ser. Cada lágrima que rodaba por sus mejillas curtidas por el sol era como un peso menos en su alma, una capa de dolor que se desprendía, revelando una luz tenue pero real en su interior. Sentía una liberación profunda, como si las cadenas invisibles que lo oprimían se aflojaran, permitiendo que su espíritu volara libre por primera vez en muchos años. No era la ausencia total de tristeza, sino la coexistencia de la pena con una nueva y poderosa sensación de posibilidad. Este llanto catártico marcó un cambio de perspectiva radical. El mundo exterior, que antes se le presentaba como gris y hostil, comenzó a mostrar destellos de color. Las vastas extensiones de desierto, antes monótonas, ahora revelaban la sutil belleza de sus cactus solitarios, de los colores cambiantes del cielo. Empezó a notar la sonrisa de un transeúnte en alguna parada de carretera, la melodía de una canción que salía de la radio de un coche cercano, el diseño intrincado de una telaraña en un arbusto. Cada detalle, antes ignorado, ahora se revelaba con una nueva vivacidad. La vida, con todas sus pequeñas maravillas, no se había detenido, solo él había dejado de verla. Y ahora, gracias a una frase y a un encuentro que rozaba lo milagroso, sus ojos estaban comenzando a abrirse de nuevo. El viaje seguía, pero Marco ya no era el mismo. Llevaba consigo una chispa. Una promesa. Marco sigue su camino por la autopista, pero la soledad en la cabina del camión ya no era la misma. No era el vacío que acostumbraba a ahogarlo, sino una presencia sutil, una melodía en el fondo de su mente con la potencia de una revelación. Las últimas palabras de Jesús resonaban con una claridad cristalina en cada rincón de su ser: nunca viajes sin amor en tu corazón. Esta frase se había convertido en su mantra, una brújula invisible que ahora guiaba cada pensamiento, cada latido. Su significado, profundo y revelador, comenzaba a desplegarse ante él como un mapa largamente extraviado. Comprendía el profundo significado de esas palabras como nunca antes. Se dio cuenta de que, sumido en su dolor y desesperación, había cerrado su corazón. Lo había blindado, no solo para protegerse del sufrimiento, sino también para protegerse del amor mismo, tanto de la posibilidad de darlo como de recibirlo. Había creído que al aislarse, al distanciarse de cualquier emoción que pudiera reabrir sus heridas, se estaba salvando. Pero lo que en realidad había hecho era condenarse a una existencia vacía, a un viaje sin propósito, sin calidez. Había viajado durante mucho tiempo sin amor, y esa ausencia había sido su mayor tormento. La revelación fue dolorosa, pero a la vez, extraña y profundamente liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, Marco lloró. Pero estas no eran las lágrimas amargas y desesperadas que habían sido su compañía constante durante el último año. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de una esperanza que brotaba desde lo más profundo de su ser. Cada lágrima que rodaba por sus mejillas curtidas por el sol era como un peso menos en su alma, una capa de dolor que se desprendía, revelando una luz tenue pero real en su interior. Sentía una liberación profunda, como si las cadenas invisibles que lo oprimían se aflojaran, permitiendo que su espíritu volara libre por primera vez en muchos años. No era la ausencia total de tristeza, sino la coexistencia de la pena con una nueva y poderosa sensación de posibilidad. Este llanto catártico marcó un cambio de perspectiva radical. El mundo exterior, que antes se le presentaba como gris y hostil, comenzó a mostrar destellos de color. Las vastas extensiones de desierto, antes monótonas, ahora revelaban la sutil belleza de sus cactus solitarios, de los colores cambiantes del cielo. Empezó a notar la sonrisa de un transeúnte en alguna parada de carretera, la melodía de una canción que salía de la radio de un coche cercano, el diseño intrincado de una telaraña en un arbusto.
Cada detalle, antes ignorado, ahora se revelaba con una nueva vivacidad. La vida, con todas sus pequeñas maravillas, no se había detenido, solo él había dejado de verla. Y ahora, gracias a una frase y a un encuentro que rozaba lo milagroso, sus ojos estaban comenzando a abrirse de nuevo. El viaje seguía, pero Marco ya no era el mismo. Llevaba consigo una chispa, una promesa. Mientras Marco continuaba su camino, la carretera le deparó una nueva prueba, una situación que, en otro tiempo, habría evitado sin pensarlo dos veces. A varios kilómetros de distancia, divisó las luces intermitentes de un camión accidentado en el Arsén. Humo denso se elevaba de su motor y la carga, cajas y mercancías diversas, se había esparcido peligrosamente por la cuneta. La vieja versión de Marco, la que había viajado sin amor en su corazón, habría acelerado, lamentando la inconveniencia, pero sin detenerse. Su mente habría racionalizado la decisión: no es mi problema, ya habrá quien ayude, o simplemente necesito llegar a mi destino. Pero ahora, algo fundamental había cambiado dentro de él. La frase de Jesús resonaba con una fuerza ineludible. Sin dudarlo un instante, Marco redujo la velocidad, sus músculos se tensaron, no por irritación, sino por una renovada sensación de propósito. Activó las luces de emergencia de su propio camión y se desvió hacia el Arsén, deteniéndose a una distancia segura del accidente. Descendió de la cabina, el aire caliente del desierto lo envolvió, y se dirigió hacia el camión siniestrado. Su corazón latía con una nueva determinación. El otro camionero, un hombre corpulento y con el rostro cubierto de hollín, estaba visiblemente aturdido y frustrado, intentando en vano mover una de las pesadas cajas. Ofreció su ayuda sin esperar nada a cambio, con una compasión que no había sentido en mucho tiempo, una genuina preocupación por el infortunio de un compañero de profesión. Junto con otros conductores que también se detuvieron al ver la escena, movidos quizá por un impulso similar o por la simple solidaridad de la carretera, Marco se puso manos a la obra. Dirigió el rescate de la carga con una eficiencia sorprendente, utilizando su experiencia y fuerza para mover los bultos más grandes, organizando a los demás. No solo ayudó a mover la mercancía, sino que también ofreció una palabra de aliento al camionero accidentado, calmando sus nervios y ayudándolo a evaluar los daños. Horas después, bajo un sol ya declinante, lograron rescatar la mayor parte de la carga, apilándola ordenadamente en el Arsén. Aunque agotado físicamente, Marco sentía una satisfacción que el dinero, el aislamiento o la soledad en la cabina de su camión nunca le habían brindado. Era una alegría simple, pura, nacida del servicio desinteresado. Mientras trabajaba, mientras sentía el peso de las cajas en sus brazos, la frase de Jesús volvió a su mente. Se dio cuenta, con una claridad asombrosa, de que al abrir su corazón al amor y al servicio, no solo estaba ayudando a otro, sino que se estaba ayudando a sí mismo. Se sentía más vivo, más conectado con el mundo y con la humanidad. La soledad que lo había consumido ahora se disipaba, reemplazada por la calidez de la camaradería y el propósito. En ese momento, Marco no solo estaba moviendo cajas, estaba reconstruyendo su propia alma, pieza a pieza, con cada acto de bondad y cada palabra amable. La fe, que él creía perdida, no estaba en un cielo lejano, sino en la interacción humana, en la capacidad de extender una mano. El viaje de Marco continuó, pero ya no era el mismo viaje de antes. La autopista se extendía ante él, infinita como siempre, pero ahora la percibía con ojos diferentes. Su destino físico era su próximo punto de entrega, un puerto lejano en el Golfo, pero su verdadero destino final, en cierto modo, era su propio corazón. Cada kilómetro recorrido era un paso más en un camino de autodescubrimiento y sanación que apenas había comenzado, pero que ya prometía una transformación profunda. La cabina del camión, su antigua prisión solitaria, se había convertido en un santuario rodante para la introspección. Comenzó a pensar en su esposa e hija, no con el dolor paralizante y la culpa que lo habían atormentado durante tanto tiempo, sino con una ternura melancólica. Ya no eran fantasmas que lo perseguían,
sino presencias amorosas que habitaban en su memoria, en el rincón más íntimo de su ser. Entendió que el amor que les tenía, ese amor inmenso que había sentido, no había desaparecido con su partida física. Por el contrario, seguía vivo en él, una llama eterna que ahora podía honrar sin sentir la punzada de la culpa. Comprendió que el amor, como le había dicho Jesús, nunca muere, solo cambia de forma para permanecer en el corazón. La pesada carga de la culpa, que había arrastrado como un ancla durante un año entero, empezó a disolverse, centímetro a centímetro. Marco se perdonó a sí mismo por lo que creía haber hecho mal, por lo que no pudo evitar, por la tragedia que lo había golpeado. Aceptó que había hecho lo mejor que pudo en las circunstancias, que nadie era infalible y que el accidente no había sido su culpa. Simplemente, había sido un evento trágico, una cruel coincidencia del destino. Al soltar esa culpa, sintió una liberación inmensa, un espacio que antes estaba ocupado por la amargura y ahora se llenaba con una paz serena y profunda. Era como si un vendaje se hubiera desprendido de una herida infectada, permitiendo que el aire fresco la sanara. Marco no sabía, ni quizás le importaba ya, si el hombre que había recogido en la autopista era realmente Jesús de Nazaret o si fue una manifestación de su propia necesidad de redención, un eco de su subconsciente buscando una salida. Lo que sí sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, era que su fe, esa fe que creía extinta, había sido restaurada. Pero no era la misma fe dogmática y estructurada que había abandonado. Era una fe más amplia, más personal, no en una institución o en ritos, sino en la bondad inherente del universo, en la interconexión de todas las cosas y, sobre todo, en el poder transformador e inagotable del amor. Esta nueva fe era una luz interna que irradiaba calidez, una fuerza silenciosa que lo empujaba hacia adelante. No era una fe que prometiera milagros espectaculares, sino una que lo invitaba a ver lo divino en lo cotidiano, a encontrar significado en los pequeños gestos de bondad, en la belleza de un amanecer, en la sonrisa de un extraño. Era una fe en la capacidad humana de trascender el dolor, de aprender de las pérdidas y de reconstruir una vida con un propósito renovado. La carretera, antes un símbolo de su aislamiento, ahora se sentía como un sendero hacia nuevas oportunidades, hacia encuentros que esperaban ser descubiertos. El amor en su corazón no era solo el recuerdo de su familia, sino un amor que se expandía, que abarcaba a la humanidad, a la vida misma. Se sentía parte de algo más grande, ya no un fragmento aislado y roto. La tristeza aún lo visitaba, como una sombra persistente, pero ya no se instalaba con la misma intensidad agobiante. Ahora venía acompañada de la gratitud por lo vivido, por los momentos felices, por la oportunidad de volver a sentir. Había encontrado la forma de amar el camino, incluso con sus curvas y desvíos inesperados. La restauración de su fe no fue un regreso a lo anterior, sino un renacimiento. Era una fe más resiliente, forjada en el crisol del sufrimiento, pero también nutrida por la compasión y la sabiduría inesperada de un encuentro milagroso. Sabía que la vida le depararía más desafíos, más momentos de oscuridad, pero ahora tenía una brújula infalible, el amor en su corazón, guiándolo, abriendo sus ojos a la luz, recordándole el propósito de su existencia. El impacto en su vida diaria fue palpable, tan nítido como el nuevo brillo en sus ojos cansados. Marco comenzó a llevar una vida diferente, una existencia que pocos habrían reconocido. Ya no era el hombre taciturno y ensimismado que el dolor había moldeado. Ahora era más amable con los demás, su voz, antes áspera, había adquirido un tono más suave, más atento. Se detenía a escuchar a los demás, a ofrecer una palabra de aliento, una ayuda desinteresada. Su paciencia, que creía extinta, había resurgido, permitiéndole manejar las frustraciones de la carretera y de la vida con una calma renovada. Las personas a su alrededor, desde los otros camioneros en las paradas hasta las camareras de los restaurantes de carretera, no tardaron en notar el cambio en él. Se reflejaba en su mirada, en la forma en que ahora sostenía la puerta para alguien, en la sonrisa genuina que comenzaba a florecer en su rostro.
Era como si una pesada capa de sombra se hubiera desprendido de él, revelando la persona que siempre estuvo ahí, pero que el sufrimiento había ocultado. Fue así como, lentamente pero con firmeza, Marco empezó a forjar nuevas conexiones. Ya no buscaba el aislamiento como refugio. En las pausas para el café, entablaba conversaciones significativas con otros camioneros, compartiendo no solo anécdotas de la ruta, sino también inquietudes y esperanzas. En los pequeños restaurantes de carretera, los dueños y el personal, que antes solo veían en él a un cliente más, ahora lo saludaban con un calor que no recordaba. Se interesaba genuinamente por sus vidas, escuchaba sus historias, compartía las suyas. Ya no estaba aislado en su burbuja de dolor, sino conectado con la humanidad que lo rodeaba, una humanidad que antes le había parecido indiferente y cruel, pero que ahora se revelaba llena de matices, de pequeñas bondades y luchas compartidas. Las conversaciones, antes superficiales y obligadas, se volvieron profundas, alimentando su espíritu de una manera que ni la comida ni el descanso lograban. Aunque Jesús ya no estaba físicamente a su lado, su mensaje y su presencia habían dejado una huella imborrable en el corazón de Marco. Era un legado que llevaba consigo, no como una carga, sino como una guía, una luz. Las palabras de Jesús, nunca viajes sin amor en tu corazón, se habían incrustado en su alma, transformándose en la brújula moral de su existencia. No era un recuerdo que lo atormentara, sino una constante inspiración. Era como si el camión, ese gigante de metal que antaño transportaba solo mercancías y el peso de su pena, ahora transportara una luz, una esperanza que se desprendía de él e iluminaba, aunque fuese tenuemente, a quienes se cruzaban en su camino. Su cabina ya no era una fortaleza contra el mundo, sino un espacio desde donde emanaba algo diferente, algo vital. Marco, el camionero que había perdido casi todo, miraba ahora hacia el futuro con una esperanza renovada, una que ya no era frágil como el cristal. Sabía que el dolor, ese viejo compañero, siempre podría regresar, que la vida, en su imprevisibilidad, le depararía nuevas pruebas. Pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlo, la sabiduría para comprender que el sufrimiento era parte del tapiz de la vida, no su destino final. Tenía la fe inquebrantable en que podía superarlo, no solo sobrevivir, sino prosperar, crecer y encontrar el bien incluso en las circunstancias más adversas. La carretera seguía siendo larga, llena de peligros y desafíos, pero Marco ya no la temía. Ahora, con el amor en su corazón y la sabiduría de un encuentro milagroso, estaba listo para recorrerla. Su destino ya no era un punto en el mapa, sino una forma de vivir, una manera de ser en el mundo. Marco finalmente llegó a su destino, un puerto bullicioso donde el olor a salitre y diésel se mezclaba en el aire. Con una serenidad y un propósito que antes le eran ajenos, realizó la entrega de su carga. Ya no había la prisa nerviosa, la irritación habitual por la burocracia o el cansancio que solía arrastrar. Su rostro, antes una máscara de tristeza y agotamiento, ahora reflejaba una paz profunda. Una sonrisa suave, casi imperceptible, se dibujaba en sus labios mientras supervisaba el desembarque, una sonrisa que no brotaba de la alegría efímera, sino de una calma interior forjada en el crisol del dolor y la redención. Había cumplido con su deber, sí, pero lo había hecho con el corazón abierto, sintiendo cada acto como una parte integral de su renovado camino. Al final del viaje, con su camión ya vacío y el sol comenzando a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras sobre el horizonte marino, Marco se sentó en el escalón de su cabina. Observó el atardecer, un espectáculo que antes le pasaba desapercibido, pero que ahora contemplaba con una apreciación renovada. Una paz que nunca imaginó posible anidaba en su pecho. Sabía que la carretera seguiría siendo larga, llena de curvas inesperadas y desafíos, pero ahora la miraba no con temor, sino con una tranquila confianza. El amor en su corazón había transformado cada kilómetro, cada encuentro, cada dificultad. La frase de Jesús, nunca viajes sin amor en tu corazón, no solo lo había liberado de la prisión de su pena, sino que lo había devuelto a la vida, a la plenitud de lo que significaba ser un hombre.
Ya no era solo un camionero, era un caminante con propósito, un portador de esperanza. Esta historia que acabamos de compartir es un recordatorio poderoso de que la fe y el amor pueden encontrarse en los lugares más inesperados, a menudo en los rincones más humildes de nuestra existencia. Nos enseña que la grandeza de espíritu no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la compasión, en la capacidad de escuchar y en el valor de abrir el corazón. A veces, un simple encuentro, una conversación casual al borde de una autopista desierta, puede ser el catalizador que transforma una vida para siempre, recordándonos la profunda verdad de nuestra interconexión y la inextinguible luz que reside en cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser ese Jesús en la vida de alguien, un faro de esperanza cuando más se necesita. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa de reflexión en tu alma, te invito a que no olvides darle me gusta a este video, a compartirlo con aquellos que creas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y, por supuesto, a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estas narraciones que inspiran y conmueven. ¿Qué otra historia de fe y transformación te gustaría escuchar? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encanta leer tus pensamientos y sugerencias. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te hará reflexionar y quizás, quién sabe, cambiará un poco más tu propia perspectiva del viaje de la vida.